Buenas tardes, mi nombre es Anderson Cala, estudiante de Derecho. En esta oportunidad le vengo a hablar lo relacionado sobre el abogado. La abogacía es una profesión y ejercicio de abogar o ejercer como abogado o defender en un juicio por escrito en términos de derecho al asesoramiento en el ámbito jurídico o un cuerpo o conjunto de abogados. Se relaciona su origen con la historia de la humanidad, del derecho, de la justicia y del Estado. Por ende, surge como consecuencia de una necesidad imperiosa de interpretar el cúmulo de normas emanadas de las costumbres sociales, de la moral y de la eminencia de la ley, de la naciente ley. En esa época había dos tipos de personas cuyos oficios estaban estrechamente relacionados con el sistema jurídico y que corresponde a los abogados de hoy, lo que eran los juristas o los advocati causali y los jurisdiccionistas o consultores jurídicos. Ninguno de ellos tenía un título especializado ni cursaban estudios de leyes o derecho, pues no había instituciones encargadas de transmitir el conocimiento jurídico, solo asesoraban y redactaban documentos. Los estudios de Derecho en Venezuela tuvieron su primer profesor de Derecho en 1715 y fue el licenciado Antonio Álvarez de Abreu, graduado de la Universidad de Salamanca. Viendo su gran desempeño de obispo, rincón del cargo de cátedra en la instituta e igualmente debía ser cánones el desempeño de esta cátedra por un año y tuvo 15 alumnos. A pesar de que la cátedra de leyes se organizó un poco tarde en nuestro medio, en pocos años comenzaron a graduarse abogados venezolanos. Los estudios del derecho en Venezuela, en las diferentes escuelas de derecho que funcionan en Venezuela, tienen como objetivo central la formación y capacitación de sus educandos para la obtención del título de abogado, que se otorga en la conclusión de sus estudios. El abogado que egresa de la escuela de Derecho está capacitado para actuar ante los organismos judiciales y administrativos, en representación de particulares o instituciones públicas. También podemos decir que el abogado de Venezuela está obligado a acatar no solo reglas éticas en la actividad diaria, también respetará el interés ajeno de su representado como intereses personales, para aumentar el grado de diligencia en los casos que asuma. El abogado honesto es aquel que le enseña a su cliente el camino correcto, aunque no acepte el consejo y equivoque al decidir. Se entiende por la actividad profesional del abogado que es una función propia de abogacía o de una labor atribuida en razón de una ley especial a un egresado universitario en Derecho o a aquellas ocupaciones que exigen necesariamente conocimiento jurídico. El abogado es un defensor medianero, es un perito que en el derecho positivo se encarga de dictaminar a través de las personas, de todo venezolano, tiene que deber de cumplir y acatar en nuestra Constitución las leyes y los demás actos en ejercicio, en funciones que dicten los organismos públicos, según el artículo 131 de la Constitución Nacional. Los requisitos para ejercer en la profesión de abogado de Venezuela es inscribirse en el Colegio de Abogados y en el Instituto de la Previsión Social del Abogado para dedicarse a la actividad profesional. El abogado en un mundo global mantiene lo que es la parte social, económica y tecnológica, entre otros, bajo el incremento del contacto entre personas, regiones, aunado al crecimiento demográfico, lo que quiere decir que a medida que se incrementa el desarrollo de las naciones en términos de intercambios sociales, económicos y comerciales, se hacen necesarios los conocimientos y prácticas intervencionistas del Estado y sus representantes legales, funcionarios y abogados, los cuales están bien preparados para defender, atender y licitar ante exigencias globalizadas a nivel mundial. El ejercicio ilegal de la profesión del abogado, quienes poseen el título respectivo o se anuncian como abogados, se atribuyen de carácter de obtención de placas, insignias, emblemas o membretes. Quienes realicen los actos de gestiones reservados a los abogados sin haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión, se encuentran impedidos de ejercerla según el artículo 12 de la Ley de Abogados. Aquí podemos ver lo que es la Ley de Abogados, el cual su reglamento y el nuevo Código de Ética Profesional del Abogado. Igual a quienes, habiendo sido sancionados con la suspensión del ejercicio profesional, ejerzan durante el tiempo de la suspensión, los abogados que se presten con concursos profesionales
encubran o amparen a personas naturales o jurídicas u oficinas que realicen actos de ejercicio ilegal de la profesión y quienes establezcan, representen o regenten oficinas, firmas o sociedades destinadas al cobro. Habitualmente sesionarán endosatorios, acreedores o tenedores de la deuda, cualquiera que ella fuera. También incurren en ese ejercicio ilegal de la profesión y serán sancionados a quienes ejerzan un cargo público para el cual se requiera el título de abogado y no esté inscrito debidamente en un colegio de abogados o incorporados a él del lugar, según el caso o cuando no cumplan las obligaciones que le imponen la ley. El abogado tiene sus mandamientos. Dentro de los mandamientos del abogado está el estudio del derecho, que se transforma constantemente. Si no sigue su paso, sería cada día menos abogado, debido a lo que es la parte tecnológica y la parte del nuevo mundo. A su vez, tiene los mandamientos de pensar, trabajar, ser leal, tolerar, tener paciencia, tener fe, amar a la profesión, luchar, y asimismo tiene que tener la parte de olvidar. La personalidad del abogado. Dentro de la personalidad del abogado podemos observar la honradez, la dignidad, la probidad, la discreción, la eficacia, el desinterés y la veracidad, la cual implican la lealtad del abogado. En su actitud y aptitud del abogado podemos hablar que la actitud y actitudes del abogado se hace difícil por cuando no tiene perfil único, dado que es muy diferente el desempeño del abogado, tanto en empresas como asesor externo, docente, en ejercicio profesional, funcionario público, entre otros. Debe tener total conocimiento de las leyes, de las normas, y asimismo ser principal en sus atributos. Debe tener el conocimiento del inglés a un nivel alto si en su entorno está el trabajo a nivel internacional. Y debe tener una capacidad de gestión y eficiencia para entender como disciplina que permita ser eficiente en el trabajo. A su vez, los conocimientos de la fuente y recursos para tener la capacidad de hacer un uso adecuado de las diferentes fuentes del conocimiento jurídico, la jurisprudencia, las leyes, la bibliografía. A su vez, tiene que tener un buen dialecto del trabajo, una buena redacción y a su vez tener rigor formal respecto a los procedimientos, que debe ser muy exigente y meticuloso. También podemos ver que tiene que tener los conocimientos de las telecomunicaciones y recursos web, ya que es necesario saber recurrir a las fuentes de información, como por ejemplo lo que son ahorita las redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram, etc. Tiene que tener una visión comercial. Un buen abogado no es solo un buen técnico, sino que debe saber vender su conocimiento de modo que se haga necesario e indispensable para el cliente. Y a través de visiones empresariales y estrategias como una adecuada gestión empresarial, tiene que tener calidad y excelencia jurídica. En su actitud y empatía, el abogado genera confianza y soluciona problemas en la parte más compleja de la profesión. Es por ello que un cliente confíe solamente en su criterio y a su vez obtendrá las decisiones, lo que es lo más difícil de ganar y lo más gratificante, y también lo más fácil de perder, y en su actitud ante un problema de plantear soluciones. El ejercicio profesional del abogado podemos entenderlo como la realización habitual de labores o prestaciones de servicios a título honoroso o gratuito, propio de la abogacía, sin que medie nombramiento o designación oficial alguna. El ejercicio de la profesión da derecho que el abogado a percibir honorarios por el trabajo que está realizando. Pueden ser judiciales o extrajudiciales, el que realice salvo los casos previstos en las leyes. Muchas gracias. Hasta luego.